periodoncia y la endodoncia son especialidades que dentro de nuestra área clínica diariamente se llegan a fusionar. Es por eso que en esta oportunidad Mundo Perio quiere traer su primer conversatorio explicando problemas endoperiodontales, junto a profesionales destacados dentro del área de la endodoncia, para que juntos aprendamos más. Gracias por habernos permitido contar con ustedes para este tiempo de intercambio que vamos a tener en Mundo Perio. Queremos que el material que quede de esta charla sea algo que pueda servir de consulta y que sea de beneficio para muchos profesionales. Igualmente estoy muy contenta por tenerlos todos aquí, agradecida por su presencia. Hoy será un día de intercambio de conocimientos. Nosotros estamos muy agradecidos con ustedes porque nuestro enfoque es tener una odontología multidisciplinar, unir las especialidades para que tengamos un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Iniciaremos con la doctora Roxana Hidalgo, que va a hacer la introducción a este hermoso tema. A lo largo de este conversatorio vamos a ir discutiendo acerca del diagnóstico, el tratamiento, las alternativas que actualmente tenemos y cómo clasificar estas lesiones. Las preguntas principales que siempre surgen al inicio es ¿hasta qué punto afecta la enfermedad pulpar a los tejidos periodontales y viceversa? ¿Qué efecto tienen las enfermedades periodontales sobre el tejido pulpar? Que ustedes trabajan muy de la mano con nosotros viendo todos estos casos. Como introducción, y para que hablemos el mismo idioma, vamos a dar una introducción sobre las enfermedades periodontales. Las principales enfermedades que todos conocemos son la gingivitis, que la característica principal es que no afecta a los tejidos de sostén. La principal característica también es que es causada por el biofilm bacteriano. Entonces es una enfermedad reversible. Y con un tratamiento de debridamiento de la placa bacteriana y una buena instrucción de higiene oral, se revierte el diagnóstico. Podemos obtener salud. Al verse el paciente, podríamos decirle, en esta zona usted tiene que higienizar mejor, en la zona interdental, en la zona cervical, y ayudamos a revertir ese diagnóstico. Tan solo con una tartectomía y terapia de mantenimiento. Es importante saber que muchos pacientes nos dicen que el enjuague bucal les ayuda bastante. Cuando tienen gingivitis hay muchos doctores que les recetan el enjuague bucal de clorhexidina y ya santo remedio, pero en realidad lo que va a revertir el diagnóstico de una gingivitis es que el paciente sepa controlar la placa y que tenga un control periódico. La periodontitis, como saben, ya afecta los tejidos de sostén del diente, ligamento, hueso y cemento. Entonces ahí ya vamos a tener una pérdida de inserción ósea. Cuando nosotros sondeamos, vamos a pillarnos con sondajes superiores a 4 milímetros y significa que ya estamos perdiendo soporte de esa pieza dentaria. Clínicamente las encías se ven inflamadas, incluso un poco más. La diferencia clínica es que, a diferencia que la gingivitis, se van a ver más edematizadas. El inicio puede ser la placa bacteriana, pero hay desencadenantes como enfermedades sistémicas que van a hacer que el progreso de la periodontitis se acelere. Yo puedo tener un amigo que no se cepilla los dientes y yo ser prolija, pero me descuidé un poco y ya voy perdiendo hueso. Es que tengo la predisposición a la periodontitis. Y actualmente, por más de que han pasado tantos años, sigue siendo nuestro factor de diagnóstico la sonda periodontal, porque hay tantas estructuras envueltas y tantos microorganismos que no pueden detectar, no puede haber un factor determinante como para decir, cuando hay esta bacteria, hay periodontitis. Como son tantas bacterias, por eso que se lo ha definido como una disbiosis, no se sabe actualmente si realmente son las bacterias las causantes o es el propio organismo que, al tratar de defenderse de esas bacterias, lanza todo su arsenal para defenderse y causa la destrucción de las estructuras de soporte. La última clasificación
ya se ven tomadas en cuenta. Lo bueno de la última clasificación es que hicieron como un consenso para direccionar al odontólogo, al periodoncista, a un tratamiento y unificar. Ya se ve en esta nueva clasificación, primero la han clasificado como salud, la enfermedad gingival producida por placa y no, periodontitis como otro gran campo y otras alteraciones que afectan. Y ahí están las alteraciones endoperiodontal tomadas en cuenta. Y también otro factor que se tomó ya es la periimplantitis. Una cosa importante acerca de la clasificación de las enfermedades periodontales que se pueden preguntar, porque a diferencia de otras especialidades en periodoncia, nosotros siempre hemos sido de las primeras especialidades en estar en odontología basada en la evidencia. Entonces la clasificación de las enfermedades ha ido cambiando tanto. ¿Por qué? Porque va avanzando la ciencia. Entonces en el área que más avanzamos en periodoncia es, por ejemplo, en microbiología. Por eso antes era una infección, ahora es una disbiosis. Entonces hay mucha investigación con respecto al tratamiento y a los diagnósticos de las enfermedades. Ahora, ¿cuál es el problema? Teníamos una clasificación en 1999 y ahora 2017, casi 20 años después, la vuelven a cambiar. Y teníamos otra que tenía periodontitis juvenil. Pero la ventaja de esta clasificación es que nos ha encontrado en un mundo más globalizado. Antes sacaba un profesor una clasificación, otro profesor, y no se encontraban. Desde 1999 la Academia Americana de Periodoncia hizo una revisión de todos los artículos importantes hasta esa época y sacó la clasificación de la Academia Americana de Periodoncia, que era para guiar el tratamiento, pero fueron pasando los años y se unieron. Después hicieron el workshop europeo de periodoncia y ahora para esta nueva clasificación de 2017 fueron invitados los de la Academia Americana de Periodoncia, la Academia Europea de Periodoncia, y como invitados estuvimos los latinos que también estamos en la Sociedad Ibero-Panamericana de Periodoncia. Entonces se juntaron todos los expertos, revisan todos los artículos que hay hasta ese tiempo, se pasan meses revisando, y esta nueva clasificación nace como la clasificación para el cáncer. Entonces está dividida en estadios y en etapas y tiene una función de tratar de no cambiar en el futuro, cosa de que un paciente le dice está en estadio 4, ya sabe más o menos que el paciente ya tiene poca salvación. Entonces, y esta es una clasificación que probablemente no va a sufrir muchas modificaciones porque la han dejado un poco abierta para poder modificar e ir metiendo la ciencia. Entonces es una mucho más consensuada y creemos que con esta nos vamos a quedar y la vamos a poder modificar, pero esa es la razón por la que se cambian tanto las clasificaciones. Por ejemplo, antes decían periodontitis juvenil. Entonces relacionaban una enfermedad con la juventud, pero resulta que se veía ese tipo de características también en personas adultas. O se decía periodontitis del adulto y cuando iban a revisar los estudios todas comenzaban a los 17 años. Entonces habían muchas incoherencias. Conforme los estudios van avanzando, vamos avanzando también en la ciencia y por último esta clasificación está direccionada al tratamiento. Entonces tenemos un buen futuro. Lo mismo ha pasado con nosotros. Ajá. Porque ha cambiado la nueva clasificación de la Asociación Americana de Endodoncia del 2009. Ajá. De ahora todas las necrosis pulpares se llaman como periodontitis apical, sean sintomáticas o asintomáticas. Ve, nosotros ya no tenemos eso. Entonces periodontitis ahora apical. ya dependiendo del grado de afectación pueden ser con o sin rarefacciones óseas difusas o circunscritas. Ya no hay quiste, ya no hay granulomas periapicales dentro de la nueva clasificación. Qué bueno. Algo Sí. así. Acá Bien, súper. muy parecido. Gracias, doctora. Y enfocándonos en las lesiones endoperio, son definidas como lesiones que pueden desarrollarse de manera individual, tanto iniciando en el periodonto o iniciando desde la cámara pulpar. Antes igual se las llamaba como de tres factores, o pulpares, o periodontales, o mixtas, pero se ha visto o que pueden iniciar en la cámara pulpar o en el periodonto y esos microorganismos migrar hacia el periodonto. Los dientes con lesiones endoperiodontal tienen las características que tienen la pulpa necrótica o inflamada y hay un incremento en la profundidad de la bolsa conduciendo a una posible confusión diagnóstica. O sea, a veces no sabemos si es que le está causando la bolsa periodontal misma o si lo está causando la necrosis. Entonces,
vamos a ir ahondando un poco en este tema, pero normalmente pueden ocurrir de forma crónica o aguda. Entonces, lo que les decía, pueden iniciar tanto por la pulpa y que a través de los canales accesorios o apicales esas bacterias migren hacia el periodonto, o será al revés, que por la bolsa, e igualmente puede estar aquí sano sin caries, y por esas comunicaciones que tenemos tanto laterales como apicales, esos microorganismos migren y sea ya una lesión endoperiodontal. El diagnóstico podemos realizarlo radiográficamente, que tenemos que observar las pérdidas, ahí corroborar nuestro sondaje, las pérdidas óseas. Y sobre todo ahora el tratamiento está dictaminado a mejorar las condiciones para que el diente se mantenga el mayor tiempo en boca. Entonces podemos ver qué defectos son regenerables y qué defectos no. Tenemos que identificar primero la lesión, vamos a ver si se puede regenerar, si se va a un tratamiento de endodoncia o periodontal, y si no, si ya está muy comprometido como estas piezas, a exodoncia. Exodoncia implante, pero ya dictaminado a una exodoncia con preservación alveolar. Entonces nosotros, normalmente los periodoncistas siempre somos un poco más conservadores, tratamos de salvar el diente, pero cuando ya tiene una movilidad grado 3, un estadio 4, como decía la doctora, entonces ya nos preparamos para que ese alvéolo reciba un implante de la mejor manera. En este artículo de Lang y Linde que hicieron en el 2022, nos dan una clasificación para que nosotros podamos igual direccionar nuestro tratamiento. En esta tablita nos dicen que los dientes que tienen una lesión endoperiodontal con compromiso de la raíz, ya sea fractura, perforación o reabsorción radicular externa, son dientes que ya están con mal pronóstico y una lesión endoperio de origen iatrogénico. En cambio, las que no están afectando a la raíz, las clasifica en 3 grados para poder dictaminar si se salvan o no. Estas son endoperio en pacientes con periodontitis o sin periodontitis, igual grado 1, 2, 3, y dependiendo de las bolsas, si son estrechas, esa es otra cosa igual que mejoró la nueva clasificación, que nos da más herramientas para poder diagnosticar. Vemos si la bolsa es estrecha, ancha y si es en varios puntos o no. Entonces, en una primera terapia periodontal inicial vamos a hacer el control de la infección y hay que hacer un diagnóstico diferencial entre la enfermedad periodontal con y sin daño radicular. Nosotros tenemos que evaluar siempre la historia clínica del paciente, ver si tiene traumas recientes, tratamiento endodóntico, instrumentación y post-preparación, evaluación clínica, zona de la boca, presencia o no de absceso y profundidad de bolsa. Esto nos sirve para ver si medicamos o no al paciente, porque muchas veces hay absceso y nosotros decimos no, directamente hay que medicarlo, pero muchas veces es un absceso de origen periodontal por bolsas demasiado profundas y que ahí nos va a dictaminar qué tipo de antibiótico tenemos que recetar. O puede ser porque lo más común, comen pipoca y se mete en la bolsa y eso le causa un absceso. Entonces ahí no tenemos que medicar, simplemente es hacer el raspaje periodontal. En el examen radiográfico tenemos que ver si tiene tratamiento de conducto, si hay lesiones periapicales, fracturas, fisuras, perforaciones, reabsorción externa, y tenemos que ver también si existe la fractura o no. Entonces eso nos va a determinar si salvamos o no esa pieza dental. Entre la decisión de mantener o extraer el diente, se tiene que hacer la evaluación completa, tomar la decisión de extraer o mantener basado en los parámetros de presencia de periodontitis, severidad de la destrucción periodontal alrededor de los dientes, posibilidad de rehabilitar el diente. Entonces, en base a eso, nosotros hacemos como una balanza. Hay algunos que ya tienen movilidad 3, una profundidad de bolsas mayor a 6, pérdidas muy pronunciadas y no se puede regenerar.
en ese momento se tiene que tomar la decisión para extraer y hacer un implante, pero hay otros que con una movilidad 2, 3 podemos revertir ese caso, mantener la pieza, y si tienen defectos verticales también tenemos que ver, ahora les voy a mostrar en los ejemplos, se pueden regenerar, entonces mantener más esa pieza dentaria. En este artículo se define como conclusión, ellos tuvieron que entre los tratamientos periodontales tenemos esta secuencia, que se tiene que ver si se puede hacer el tratamiento de canal, el tratamiento endodóntico, si se puede salvar esa pieza y hacemos la terapia no quirúrgica, que es el raspado y alisado radicular. Una vez se hace el raspaje y alisado radicular, nosotros hacemos una terapia completa y evaluamos al paciente en un mes. En ese mes, si tenía bolsas arriba de 6 milímetros, nosotros ya podemos ver si necesitamos una terapia con enfoque regenerativo, que es en las lesiones más que todo verticales donde podemos regenerar. Nuestro principal aliado siempre es el periodontograma. Nosotros con el periodontograma tenemos un esquema completo de nuestro paciente. Ahí vamos a ver qué zonas son las afectadas. Por ejemplo, este paciente era más esta zona. Entonces eso también nos va a dictaminar el tipo de estadio que tenemos en el paciente y el grado. Siempre en el sondaje nosotros vamos tomando tres zonas, que es mesial, medio y distal, 3 medidas. Entonces eso también nos va a ayudar en el diagnóstico, porque depende del tipo de diagnóstico, podemos hacer un diagnóstico diferencial del tipo de sondaje. Dependiendo del tipo de sondaje que nosotros tengamos, podemos hacer un diagnóstico diferencial. Como les decía, puede estar toda la boca sana y un diente solamente tener. Entonces ahí hay que parar orejas y vemos si estamos en presencia de una fractura. Cuando hay un sondaje normal en las otras piezas y solo en una hay como que una grada en el sondaje, entonces ahí tenemos que ir a examinar un poco más al paciente. Este es otro tipo de periodontograma que se lo hace con una sonda que uno va dictando y se va haciendo automáticamente. Normalmente este lo usan en Estados Unidos. El tratamiento se tiene que hacer con buen instrumental y siempre afilado. Esto es lo que les decía. Ahora el tratamiento está dictaminado entre terapia no quirúrgica, que quiere decir tratar las bolsas periodontales y revertir eso. Cuando hacemos eso en bolsas de menos de 4 milímetros, se revierte, se puede estabilizar el paciente y obviamente tiene que seguir los controles. Pero cuando son bolsas más de 6 milímetros y más si están con compromiso de furca, tenemos que hacer una reevaluación como a todo y posiblemente pase a una terapia quirúrgica. Este tipo de terapia quirúrgica es la que se hacía antes, que se entraba solo a raspar las bolsas periodontales y se volvía a cerrar, pero actualmente se hace un tratamiento menos invasivo porque solamente nosotros entramos y podemos regenerar, porque si no muchas veces se pierde mucho la inserción y se compromete más el diente. Entonces acá vemos igual el raspaje y el alisado radicular, que prácticamente es resumido la terapia periodontal no quirúrgica actualmente. Es la primera fase, entonces siempre todos los pacientes entran a la primera fase, que es el raspaje y alisado radicular o la terapia no quirúrgica. Se estabiliza, se baja la carga microbiana, porque en nuestro periodontograma, si nosotros vemos, siempre tenemos que tener un porcentaje bajo de carga microbiana para que ese paciente pueda pasar a una terapia quirúrgica, para que tengamos mayor éxito. Y los instrumentos que nos ayudan son ultrasonido, curetas, instrumental rotatorio, sobre todo para alisar más. Claro, o sea, lo que es importante también en el tratamiento periodontal, todo nuestro tratamiento está basado en la evidencia. Entonces se puede hacer estudio a boca dividida, y cuando estábamos fijando los protocolos de tratamiento, cuando comenzamos a decidir si el raspaje y alisado radicular era efectivo, por ejemplo, se dividían a los pacientes bolsas de 6 milímetros aquí y de 6 milímetros al otro lado, se hacía solamente raspaje y alisado radicular y de este lado se abría colgado.
y luego se hacían los estudios y ahí es que vimos que hay en las profundidades críticas de sondaje. Por ejemplo, si a un paciente que tiene una bolsa menor de 6 milímetros yo le abro un colgajo, pierdo soporte en vez de ganar. Y mi objetivo es ganar colgajo. Entonces la ventaja que tenemos también es que si los profesionales están, o sea, por lo menos se han ingresado en los últimos 10 años, todos tenemos un protocolo y usted, lo que le digo a mis pacientes, usted va aquí o a la China, todos igual tienen que hacer un raspaje mecánico de la placa. Aunque sea con láser, puedo detoxificar, pero sí o sí tengo que terminar con la cureta. Hasta ahora no hemos podido eliminar la cureta, hay si bien instrumental rotatorio, pero es necesario abrir el colgajo para poder usar ese instrumental rotatorio, pero básicamente el tratamiento periodontal trata de bajar la carga bacteriana y alisar la raíz para que de esa manera la encía se vuelva a insertar. Sí, hay estudios que hicieron estudios que solo haciendo ultrasonido si era mejor o no, y en la primera etapa no se vio cambios significativos, pero cuando se usa ultrasonido y se hace también con la cureta, se mantiene más en el tiempo. O sea, no es recomendable solo usar ultrasonido. Siempre, como dice la doctora, hacer con la cureta. Es lo que nos va a garantizar que quede totalmente liso. ¿Qué se espera después de esta primera fase? Que tengamos cambios en la profundidad del sondaje, cambios en el nivel de inserción. Siempre se mejora una bolsa, por más de que sea de 6, 8, ya si el paciente cumple todo lo que uno le dice y se hace una buena terapia, se reduce. Si bien no va a estar óptimo, ya puede pasar mejor que al inicio a una terapia quirúrgica. En los niveles de inserción se vio que se gana de 0,55 a 1,29 milímetros, que eso es hartísimo en periodoncia. Y sobre todo el sangrado al sondaje. Cuando tengan presencia de sangrado al sondaje, quiere decir que hay actividad bacteriana. Por más de que solo sea un sondaje de 3-4 milímetros, hay bacteria ahí y hay que volver a instrumentar. Entonces ese es un parámetro muy importante, porque si hay sangrado uno tiene que volver a hacer esa terapia. Los criterios van cambiando. En los años 70 nosotros teníamos como regla que solamente se eliminaba la bolsa periodontal, la pared blanda, un tratamiento de la pared dura y van apareciendo los instrumentos de 2 puntas. Antes se decía que para eliminar la periodontitis se tenía que cortar todo y se sanaba la periodontitis. Es decir, si tenían bolsa, cortaban todo esto, hacían el corte de la encía y creían que ahí se iba a sanar la periodontitis. Después se vio que no necesitaban cortar encía, sino que se necesitaba alisar la raíz. Entonces se vio la necesidad del curetaje. Ya en los 80, 90, estos dos investigadores, Ramphal y Nisle, dan un enfoque más terapéutico receptivo. Tenía como objetivo eliminar el tejido duro y blando infectado en el procedimiento quirúrgico. Igual era mucho más invasivo, porque después de cicatrizar, nosotros veíamos que los pacientes, después de estos colgajos más invasivos, cicatrizaban más por debajo y muchas veces se perdía la encía queratinizada. Pero su objetivo principal era dejar la superficie radicular compatible con salud, eliminaban todos los componentes microbianos. O sea, ellos creían que viendo y raspando se tenía que eliminar completamente, pero perdíamos un poco de inserción. Y actualmente somos mucho más conservadores. Nosotros solo entramos a terapias resectivas si vemos que vamos a lograr ganar inserción. Y nuestros colgajos, como ven acá, este artículo lo que hace es solamente debridar la parte de la encía, es decir, solamente separamos la encía y ahí hacemos el raspaje y colocamos nuestros biomateriales. Entonces es un enfoque menos invasivo y se vio que se puede mantener la inserción. Está indicada para pacientes con gingivitis, periodontitis en sus diferentes estadios y una terapia quirúrgica periodontal. Entonces necesitamos nosotros ganancia de nivel de inserción
y disminución de la profundidad al sondaje. Claro, aquí es bueno, a ver, para ver la diferencia entre profundidad del sondaje y ganancia de inserción, cuando tengo una bolsa de 8 milímetros, de esos 8 milímetros de una bolsa pertenecen 2 milímetros más o menos a la inflamación producida por el biofilm bacteriano. Entonces, cuando hacemos un raspaje y alisado radicular, yo puedo convertir una bolsa de 8 en una bolsa de 4, de los cuales 2 van a ser desinflamación, pero genuinamente estoy ganando solamente 2 milímetros. O sea, si yo lo pongo una bolsa de 8, la reduje a 4, es como decir, estoy ganando 4 milímetros, pero no es verdad, porque no estoy ganando inserción. Lo único que he ganado de inserción ha sido los 2 milímetros que ha vuelto a crecer. Lo otro es desinflamación. O sea que como está la encía desinflamando, está retrayéndose. Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente para tratamiento, no solamente decimos el tamaño de bolsa, porque por ejemplo un paciente que tiene agrandamientos gingivales puede tener una bolsa de 6 y yo con un bisturizazo la convierto en 1 y aparte no pierdo soporte. Y hay, por ejemplo, como decía la doctora Roxana, el primer tratamiento que era la gingivectomía, reducía bolsas de 8, pero del día a la mañana. Le metían a la base de la bolsa, reducía la bolsa a 2, pero perdíamos todos los 8 milímetros de inserción. Cuando hago un raspaje y alisado, no pierdo los 8 milímetros, sino que gano 2 y otro poco desinflama. Entonces es una combinación entre pérdida de inserción y disminución de profundidad del sondaje. El objetivo de todo tratamiento de periodontitis es disminuir la bolsa. ¿Por qué? Porque la bolsa, poniéndolo objetivamente, no nos conviene tener bolsas en la boca porque son lugares que acumulan bacterias y que el paciente no lo puede limpiar. Entonces, desde el momento que hay una bolsa, con certeza en el futuro voy a tener una pérdida ósea. Entonces, el objetivo principal del tratamiento periodontal, o sea, además de ganar inserción, tengo que eliminar las bolsas. Entonces, en eso se enfoca y es por eso que hacemos el periodontograma. Ahora, la terapia periodontal mínimamente invasiva justamente usa este enfoque, ser lo menos invasivo posible, usar microinstrumentos, micropuntas ultrasónicas, endoscopios, que son como camaritas que se ponen al interior de la bolsa para ser lo más conservadores posible. Y siempre, si entramos a hacer una cirugía, tenemos que entrar con el fin de regenerar, con el fin de ganar. Si no, se hace como un raspaje. Entonces acá nosotros nos valemos de instrumentos como este perioscopio, uso de bioestimuladores de la cicatrización como el Endogain, que es una matriz derivada del esmalte, que hace que otra vez tengamos nosotros inserción en esta zona. Siempre, pero en defectos verticales. Si nosotros tenemos acá un defecto vertical, nos va a funcionar el Endogain, y actualmente el gold estándar es el Endogain asociado a senoinjerto. Entonces vuelve a tener inserción esa fibra en el cemento. Es lo que actualmente hacemos. Y evitar los colgajos en lo posible. Como les decía, los últimos artículos hacen que solamente nosotros hagamos levantamiento de colgajo parcial conservando las papilas, porque cuando se hacían esos colgajos, como les mostraba al inicio, que se sacaba todo y se veía, claro, se veía bien para trabajar, pero después de la cicatrización se quedaban sin papila los pacientes. Entonces ahora nosotros tratamos de ser lo menos invasivos. Como estos dos son los últimos artículos que se lanzan con esta etapa regenerativa, no invasiva, perdón. Entonces solamente yo con un tunelizador, que son instrumentos más específicos, voy, retiro la encía y voy haciendo el tratamiento. Este es un poco más receptivo, pero si ven, está conservando la papila. Acá queda suturado, se hace un colgajo, pero en ningún momento toco la papila. Este tipo de defectos, por ejemplo, acá solo podríamos regenerar donde voy a tener nutrición, aquí. Y ya no se hacen estos colgajos, por eso que les decía, ya no se levanta todo. Y el Endogain, la verdad que es el material que nos ha traído muchas satisfacciones para este tipo de defectos. Cuando nosotros entramos a un defecto así, ya sabemos que tenemos buena previsibilidad, que podemos ganar nuevamente inserción y darle muchos más años de vida a ese diente.
Ya no se usa con membranas, era todo un proceso tratar de adaptar membranas. Se vio en los estudios que no se necesita colocar membrana, solamente el endogain y el seno injerto. Este es un caso de un paciente que les estaba mostrando al inicio, que nos llamó la atención que él tenía solo bolsas acá y pérdidas verticales, pero era porque había perdido las piezas dentarias inferiores y se fue extruyendo el diente. Entonces el periodontograma nos da, para empezar, este es de acceso gratuito. Uno entra a la página y lo va llenando el periodontograma y ya le va dando los niveles de inserciones. Este paciente entró con su primer periodontograma al 47% de nivel de sangrado, y es lo que les decía, nosotros no podemos iniciar una terapia quirúrgica con un sangrado, con un nivel de sangrado así. Tiene que reducir 10-20% por lo menos. Cuando hicimos el abordaje quirúrgico, la bolsa que íbamos a tratar es esta, porque tiene un defecto vertical. Entonces aquí sí sabemos que podemos ganar. Nosotros queríamos hacer la regeneración tisular guiada en las piezas 26 y 27. Utilizamos endogain con la técnica de Amietti, que es la del segundo artículo que les mostré, que nosotros no tocamos la papila, solo hacemos un corte acá tipo media luna, levantamos todo para visualizar, acá tampoco se toca esta papila y se regenera. No se ve bien aquí, pero es con el uso de endogain y el biomaterial. Entonces queda así y esta papila no se toca. Y el control postoperatorio inmediato radiográfico, vemos el relleno y después de 4 meses se mantiene. Entonces este paciente ya pasa a ortodoncia para intrusión ya con un mejor pronóstico. Esa es la terapia que se hace actualmente para tratar de salvar el diente, el nivel de inserción, pero siempre enfocados a este tipo de casos, ¿no? Defectos verticales. Cuando ya tenemos defectos horizontales, aunque le pongan endogain, el mejor hueso, bios, lo que sea, no regenera porque no tiene nutrición. Tenemos que tener un defecto vertical que nos nutra esta zona y logramos mantener esa pieza. Y hasta donde está el pico óseo más alto. Si es todo horizontal, por más de que le pongamos, tal vez ganamos 0,5, o sea, no justifica. Ahí se hace solo una terapia de mantenimiento y igual se conserva. Sí, lo que le digo normalmente a los alumnos cuando estamos enseñando, nos decía, un profesor nos decía, el injerto de hueso sirve para rellenar radiografía. Entonces, ¿por qué? Porque sale radiográficamente, pero en realidad lo que nos interesa para decir que algo tiene regeneración es que el tejido sea exactamente igual al original. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En periodoncia yo he perdido cemento, he perdido las fibras del ligamento periodontal, he perdido altura de hueso. Entonces, cuando antes usaba solamente los injertos óseos, presentábamos solamente la radiografía, y la radiografía yo puedo ver que el paciente ha recuperado. Ahora, con los estudios histológicos que se hicieron con el endogain, en los lugares donde pongo endogain más el relleno de hueso que sirve como un andamio, sí se consigue regenerar periodonto. Sí, entonces, se vuelve a insertar, la fibra. No cemento, pero las fibras se vuelven a insertar y lo puedo hacer hasta el pico óseo más alto, pero como les decía, el injerto de hueso no sirve para levantar paredes. Es como el cascajo o como el cascote, no sirve para levantar paredes, solamente para rellenar huecos. Entonces, en el momento que vemos una radiografía en endodoncia, cuando vemos, yo ya sé que no voy a poder ganar en altura, tengo un pico óseo más alto, puedo optar por regenerar hueso, y eso es lo que nosotros llamamos los defectos óseos verticales. Entonces, en resumen, es eso. Sí, en resumen. Sí. Es decir, que no existe una cirugía realmente ahora, como decir, estética para regenerar la papila en un diente que ha perdido altura horizontal, digamos, no existe. No existe. En realidad están con algunas nuevas técnicas ahora para regenerar papila. Hay unas nuevas técnicas, pero no se puede hacer milagros. Entonces lo hacemos en lugares estéticos siempre y cuando sea ancho el espacio. Puedo poner injerto de encía, pero tengo que recordar que si yo pongo injerto de encía,
tengo que poner además el Endogame para que esa encía se trate de adherir al diente, porque de lo contrario, al ponerle encía, le estoy haciendo una bolsa. Entonces, no hay encía donde no hay hueso. No hay encía donde no hay hueso. Entonces, se hace, sobre todo, se trabaja en implantes. Ahora, esto todo es en periodoncia, porque periodoncia es como que el problema de la periodoncia es hacer que ese hueso se vuelva a reinsertar a una raíz que está contaminada, que ha perdido todo. Pero, por ejemplo, si tengo un defecto vertical y voy a extraer la pieza dentaria y voy a poner un implante, no necesito nada. Le pongo el relleno de hueso nomás y hasta el pico más alto voy a tener, y tengo incluso más opciones para hacer injertos de encía. El implante es mucho más fácil, lo que dice la doctora, porque solo buscamos regenerar hueso. En cambio, en este tipo de cirugía sobre diente es hueso, ligamento y cemento. O sea, son 3 estructuras, y por eso el Endogame creo que es patentado por Straumann, porque es el único material actualmente que tenemos para regenerar eso, para conseguir esa inserción. Lo han sacado de la... cuando se está formando, recordemos que el esmalte, cuando se está formando el esmalte en los cerdos, o sea, todo el ligamento periodontal proviene de la vaina epitelial de Hedwig's. Entonces lo sacan ahí, aíslan las células madre. Es más, no lo teníamos recién, lo tenemos hace unos pocos años aquí. Tiene que ser transportado en cadena de frío. Antes, para una sola pieza dentaria costaba $200, había que traerlo en cadena de frío. Se rompe la cadena de frío y no sirve de nada. Ahora ya tenemos representante aquí y hay que hacer todo el protocolo de traerlo en cadena de frío para poder regenerar. Obviamente también ha bajado un poco el precio, y también lo usan mucho en implantes cuando quieren hacer algún tipo de regeneración, perimplantitis, pero sobre todo es para periodoncia. Es lo único que en periodoncia nos dice que podemos tratar de regenerar. Hay una bolsa de unos 6 milímetros ya bastante profunda. Si bien estamos en la etapa, entiendo que estamos hablando más de la parte periodontal, ¿justificarían que se haga la endodoncia? En realidad, a ver, lo primero, lo que pasa es que hay que evaluar cada caso individual, porque una bolsa de 6 milímetros en un incisivo lateral no es lo mismo que en un canino. Entonces, cuando decía la doctora que hay que evaluar, lo que hacemos es tomar en cuenta todos los factores. Lo que sí, nosotros tenemos unas profundidades críticas de sondaje. Yo ya sé que las bolsas mayores, bolsas de 4 milímetros, llega mi paciente en el primer examen, tiene bolsas de 4 milímetros y ya sé que haciendo un raspado idealizado radicular y un clínico intermedio que haga periodoncia que le guste hacer periodoncia, pero que no se dedique exclusivamente a la periodoncia, va a poder resolver una bolsa de 4 milímetros. Cuando ya hablo hasta 6 milímetros es mi profundidad crítica de sondaje. Cuando ya hablo de bolsa más de 6 milímetros, ahí tengo que comenzar a evaluar otras cosas, como la movilidad, como el defecto, el tipo de defecto óseo, como la importancia de la pieza dentaria en la bolsa. Entonces, pero sobre todo me atrevo a decir que lo más importante para decidir si retiro una pieza dentaria o la dejo es si es rehabilitable, que eso nos había dicho. Entonces, o sea, hay que poner todas las cosas en una balanza y ver si vale la pena o no vale la pena. Porque, por ejemplo, piezas dentarias que tienen furcación, los molares, el 45% de los molares que tienen furcación, o sea que ha entrado la periodontitis, lo puedo meter con mi sonda periodontal, se pierden en los primeros 5 años de mantenimiento. Entonces yo ya sé que una pieza dentaria que ya está con furcación, así tengo una bolsa de 4 o de 6, están contados sus años. En mi caso, si fuera mi boca, por ejemplo, tal vez preferiría extraer porque sé que voy a seguir perdiendo hueso. Pero si hablo de un incisivo o hablo de un canino, yo ya sé que esa bolsa de 6 milímetros es muy tratable. La única vez que uno tiene que ser un poco más radical es cuando las piezas dentarias tienen furcación, porque el paciente no puede higienizarse, porque no hay posibilidad de regenerar. Entonces debemos evaluar todos los factores en conjunto, acompañado de, sobre todo, la movilidad de la pieza dentaria. Me atrevo a decir que es uno de los factores determinantes, porque si una pieza dentaria se va a quedar con movilidad, el pronóstico es mucho peor. A veces tengo furcaciones furcaciones tipo 3, donde ya pasa de un lado al otro la sonda, pero la pieza dentaria no se mueve, entonces, y no hay bolsa, porque puede estar expuesta y el paciente se puede pasar un cepillo interdentario, con esa furca me puedo quedar años de años. Entonces ahí tenemos que evaluar todo, poner en una balanza. Otra pregunta que me hacían, que no sé si esto va a salir, pero
Por ejemplo, si hace 10 años me preguntaban, ¿me saco un diente para poner un implante? Yo decía que no. ¿Por qué? Porque los tipos de conexiones de los implantes eran diferentes. Antes los implantes los ponía uno en boca y tenía que perder 2 milímetros. O sea, había la famosa saucerización. Entonces, por el micromovimiento que había del pilar y el implante, iban perdiendo paulatinamente 2 milímetros. Entonces, a la larga terminábamos igual. Pero ahora tenemos las conexiones invertidas y las conexiones tipo cono-morse que tienen menos bacterias. Entonces, en esta etapa del conocimiento, del avance científico, sí me saco un diente para ponerme un implante porque sé un diente periodontalmente afectado, ¿no? No un diente sano, pero sí me puedo sacar un diente periodontalmente afectado porque sé que todo el tejido y es más fácil regenerar en implantes, puedo sumergirlo más el implante, poner relleno de hueso. Sí me atrevería a decir que tengo un implante, y hay veces que algunos pacientes que son jóvenes, que, a ver, sacamos la pieza, extraemos, si la pieza la consigo 5 años más sin que sea furcación, lo que habrá de aquí a 5 años. Entonces siempre ponemos en una balanza desde la edad del paciente si la pieza está o no está, si está funcionando, cuánto la necesita. O sea, tenemos que ver todo, ¿no? Sí, completó esos checklists. Recién endodoncia, como decía ese artículo del 2022. Endodoncia, tratamiento periodontal no quirúrgico, quirúrgico y mantenimiento. Claro, o sea, la ventaja es que tenemos que los implantes han bajado precios, son mejores, son más predecibles. Sí, ¿no? Entonces hay veces que conviene optar por el implante. Doctora, los mismos criterios los aplicaríamos, ahora hemos hablado del tema de Ajá. si hablamos del tema de trauma dentario y del tema de innovación. Es diferente. Lo que pasa es que, a ver, sí, creo que voy a hablar de eso cuando veamos un caso clínico, porque el tema, lo que pasa es que la periodontitis, creo que ya está esta parte, sí, voy a volver después de esto. Y ahí continúo con la pregunta del doctor, que seguramente muchos odontólogos la tienen, esa duda, ¿no? Una bolsa provocada por una periodontitis a raíz de un tratamiento que ha sido tratado endodoncamente, digamos, ¿no? Que se provocó por la enfermedad en sí de la pulpa del diente, ¿no? Ya. ¿Necesita raspar esa raíz? Esa es una pregunta buenísima. Vamos a volver ahorita. Volvemos ahorita, ¿no? Yo continúo. Eso, yo pienso que esa es la principal. Voy a volver un ratito. La principal diferencia entre la periodontitis y las lesiones endodónticas, porque se van a fijar que en los artículos casi siempre nos hablan de lesiones endodónticas. Es diferente una lesión de una periodontitis. Y aunque es un poquito antiguo, es el que más me gusta. Mire. Entonces, mire, estos son los efectos que tiene la periodontitis en una raíz dental. Entonces, en la pared blanda, esta pared blanda se halla en reparación constante, ataque bacteriano constante. Eso impide la regeneración. Y, por ejemplo, un paciente, o sea, en esta bolsa, en la pared blanda de la bolsa, hay ataque, pérdida, ataque, pérdida, ataque, pérdida. Si mi paciente es un paciente diabético que tiene sus defensas medio mal, la bolsa va a ser una bolsa rojiza, es una bolsa edematosa. Pero si mi paciente es un paciente fumador, la destrucción es menos, entonces va a ser una bolsa fibrosa. Entonces hay una guerra que hay aquí y el aspecto de las bolsas depende de la salud general del paciente. Pero el efecto que tiene la periodontitis en la superficie radicular es muy importante. Fíjense que hay destrucción de las fibras colágenas. Quiere decir que esas mis fibras de Sharpey que están mitad dentro del cemento y mitad para afuera, y aquí forman el ligamento periodontal. Cuando estas fibras de Sharpey se destruyen y se degeneran, las bacterias migran dentro del cemento. Y si tenemos en cuenta que el sarro o el tártaro es biofilm bacteriano calcificado, eso hace que cuando se forma el tártaro en la raíz, es como que tuviera como un grabado ácido. Por eso es que cuando yo saco del esmalte con mi cureta, salen volando y no dejan nada, pero en la raíz mismo necesito hacer un raspaje y un alisado porque está el cemento contaminado con bacterias y con sarro, entonces se degeneran las fibras, hay penetración bacteriana, hay ablandamiento del cemento y esto puede ser una fuente de reinfección. Entonces, cuando hablo de la diferencia principal entre la periodontitis por disbiosis bacteriana, la periodontitis misma, y un absceso de origen endodóntico, es que
cuando, miren, aquí para terminar el contenido, los microorganismos y los productos del mismo fluido sacaron en una jeringa, pusieron el contenido de la bolsa en tibias de conejo y eran capaces de producir destrucción ósea. Entonces es totalmente tóxico el contenido de la bolsa. Entonces cuando hablo de periodontitis, la diferencia principal entre las lesiones endodónticas es que cuando hay un absceso de origen endodóntico, lo que está buscando es por dónde salir ese absceso. Y no hay destrucción de las fibras de Sharpey con penetración bacteriana, con todo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Trato endodónticamente y ese hueso se repara y el ligamento periodontal también se repara porque no hay daño de las fibras de Sharpey. Entonces, cuando tengo una periodontitis es totalmente diferente porque las fibras están dañadas. Entonces, fíjense que ustedes a veces hacen tratamientos endodónticos completamente y sellan y en la radiografía están una belleza después de un tiempo. Entonces, eso es lo que hace que, por ejemplo, cuando tengo una lesión perioendodóntica, digamos que comienza primero en periodonto, yo puedo llegar hasta el ápice, pero si llego desde el ápice, o sea, si llego por la bolsa periodontal hasta el ápice, todo el camino por el que entró la periodontitis ya no es regenerable, a no ser que tenga un pico óseo y yo esté decidiendo hacer raspaje primero, luego regeneración. Entonces ahí es que pongo todo eso. Es mucho más fácil que repare un absceso de origen endodóntico que uno de origen periodontal. Doctora, en el caso de la ablación, la traumas de fusión que causan una enfermedad periodontal, ¿se sigue el mismo criterio en cuanto a raspaje radicular? Claro, no. En realidad es una remodelación ósea. Cualquier tipo de inflamación puede causar una remodelación ósea en un radio de 2 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tengo huesos anchos, cuando tengo un trauma de oclusión, lo que sucede en la radiografía es un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, pero ese ensanchamiento del ligamento del espacio periodontal ocurre a costa no de la raíz, sino a costa del ancho del ancho del hueso. O sea, tiene que haber una destrucción de hueso para que ese ligamento periodontal se ensanche. Entonces, si tengo un pico óseo que viene así, viene 4, 3, 2, 1, 0502. Cuando está en ese 0502, le pongo el trauma, el 0502 desapareció. Pero esa es un tipo de destrucción ósea de tipo remodelativa. No hay la contaminación que hay cuando tengo periodontitis. Pero, si bien, ¿por qué no voy a poder regenerar hueso? Porque igual necesito el pico óseo más alto y no debo raspar. ¿Por qué? Porque si raspo más bien destruyo. Entonces, si a una lesión endodóntica de origen endodóntico neto yo le meto cureta, la estoy perjudicando. Porque con mi querida cureta estoy sacando las fibras que después no se pueden regenerar. Entonces, lo que tenemos que ser expertos es para diagnosticar cuando un paciente tiene periodontitis, porque ahí sí o sí tengo que raspar. Todos los otros tipos de lesiones es mejor no raspar. Lo mejor es no raspar. ¿Ya? Entonces, cuando vemos aquí vías de comunicación anatómicas entre la pulpa y el periodonto, tenemos los foramen apical, los conductos accesorios y los canales accesorios. Esos son nuestros conjuntos naturales. Y también podemos tener una comunicación patológica: caries, reabsorciones externas, reabsorciones internas, fracturas. Entonces son las veces que perforaciones, falsas vías, todo eso va a hacer que se comuniquen la pulpa con el periodonto. Entonces, ¿qué dicen los estudios? Algunos estudios dicen que, y aquí vamos lo que decíamos, que cuando un periodonto puede estar muy dañado en sitios de infección periapical, o sea, si yo veo el periodonto a este nivel, está dañado, pero después de la terapia endodóntica las lesiones frecuentemente sanan sin un defecto periodontal persistente, con sus excepciones, ¿ya? Y la otra pregunta, y esto es súper importante porque me ha pasado alguna vez ver un paciente que llega y veo un incisivo central, 2 incisivos centrales endodonciados y no tenían caries cercanas a la pulpa, y le digo, ¿y en qué rato? Le pregunto al paciente, ¿y cómo le hicieron la endodoncia? Es que me dijeron que porque se movía, y lo peor es que no se movía por periodoncia, se movía por trauma.
como se movía, le hicieron el tratamiento de endodoncia. Entonces, cuando hay periodontitis, se ha visto pulpas totalmente normales, aunque tengan periodontitis avanzada. O sea que se puede ver alteraciones inflamatorias o necrosis localizadas adyacentes a canales laterales de las raíces de las piezas expuestas a enfermedad periodontal, pero no llegan, o sea, una periodontitis no puede llegar a producir una necrosis de la pulpa, a no ser que llegue con las bacterias hasta el foramen apical, ¿ya? Porque eso es lo más grande. No hay un consenso sobre el efecto de las enfermedades periodontales sobre la pulpa dentaria, o sea, que digan esto es lo que le hace, pero si tenemos en cuenta que el 76% de los molares tienen conductos accesorios, tendríamos que endodonciar todos nuestros pacientes que tienen periodontitis y no sucede. Lo ideal es separar una lesión de la otra, hacer las evaluaciones que corresponden de vitalidad y ahí recién decido si tengo que hacer un tratamiento endodóntico o no. Entonces, la enfermedad periodontal o periodontitis no conduce a problemas de infección pulpar. ¿Cuál es la única excepción? Que es esta: se ha observado lesiones periodontales inducidas por enfermedades pulpales. ¿A qué se refiere? Algunas veces me ha pasado ver, por ejemplo, perforaciones a nivel de furca de origen endodóntico, que como está ese huesito que es más delgado de 1 milímetro, por la misma inflamación de origen endodóntico hace que se pierda toda esa pared y el paciente queda con una furca expuesta, ¿ya? Pero no quiere decir que tengo que raspar, y ahí lo que tengo que hacer es ver si mi paciente tiene periodontitis o no tiene periodontitis en las otras piezas dentarias, pero puede desaparecer una pared delgada. Cualquier pared más delgada de 1 milímetro desaparece. Ya, por ejemplo, en estos casos es muy común ver eso en endodoncia. Entonces vamos a ver el diagnóstico diferencial, que esto es súper importante, porque pienso que por eso elegimos este tema para comenzar. Tenemos que tener 4 cosas importantes: es la imagen radiográfica, el sondaje, la localización clínica de la fístula y la sintomatología. Entonces, esta sintomatología, lo primero es la radiografía, ¿ya? En la radiografía lo que tenemos que recordar, que sé que en el caso de ustedes que son endodoncistas lo manejan al dedillo, pero por ejemplo a veces nos olvidamos lo que nos dan en la universidad para diferenciar cuándo es un proceso apical del foramen mentoniano, cuál es la diferencia. Entonces lo que nos enseñan en la universidad es a seguir la lámina dura, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer para diferenciar si un problema es de origen endodóntico es seguir la lámina dura. Entonces aquí tenemos una radiografía que aquí es obvio, por ejemplo, que otra vez ahí vamos siguiendo cómo la lámina dura va. O sea, el lugar donde yo tenga lámina dura tengo ligamento periodontal. Se va perdiendo la lámina dura y ahí no tengo. Entonces miren cómo aquí no es notorio, pero aquí tengo un proceso, ¿ya? Entonces en este lado tengo procesos de origen periodontal. Fíjense que comienza en los picos, lo primero que pierdo es la distancia entre el límite merocementario y hueso, y fíjense que aquí, digamos, cuando ahorita no se ve mucho por la luz, hay lugares donde se me borra esta tabla, ya no puedo seguir la lámina dura. Entonces quiere decir que tal vez la inflamación está activa y que aquí puedo tener defectos. Por ejemplo, aquí parecería que tiene hueso hasta arriba, pero en realidad el pico solamente llega aquí. Lo más probable es que cuando abra el colgajo ese sea mi pico óseo y lo demás sea, como ustedes saben, que una pared palatina me sale en la radiografía, pero la vestibular puede estar más apical, ¿no es cierto? Entonces es ese tipo de cosas. Entonces la imagen radiográfica es característica y patognomónica cuando hay periodontitis. Luego el sondaje. Como la periodontitis es una enfermedad que demora muchos años en formarse, y eso es importante, para yo llegar la velocidad de avance de la periodontitis en estudio de la periodontitis en seres humanos, sin que haya encontrar un tribus en Sri Lanka, sin que haya la mano humana, dentistas ni nada, ya avanza a 0 de promedio, a 0.2 milímetros por año, sin cepillo y sin dentista, quiere decir, y 0.3 en los espacios interproximales. Quiere decir que en promedio, para yo perder 1 milímetro de hueso, tienen que pasar de 4 a 5 años. Para perder 2 milímetros son 10, para perder 3 milímetros son 15 años. Entonces, nuestros pacientes que los vemos a los 50 años con pérdidas de 3 milímetros, quiere decir que lo tenían probablemente desde los 18 años esa enfermedad. Entonces, eso es, como es un sondaje en forma paulatina,
siempre voy a meter mi sonda periodontal y voy a ir entrando de a poquito. Entonces voy a tener profundidades del sondaje que van 2, 3, 5, 7. Hay veces que estoy cerca del ápice, entro a 11, pero vuelvo a salir de a poquito. Pero cuando tengo una lesión de origen endodóntico, ya sea fractura, fisura, está saliendo por ahí mi absceso, voy a tener un sondaje como que me pusieran un agujero ciego. Ese es patognomónico de una lesión de origen endodóntico. Entonces, como se produce de la noche a la mañana, no tengo profundidades al sondaje vecina paulatina, ¿ya? Y luego la localización clínica de la fístula. Esto, casi siempre las periodontales están más cercanas al margen y las endodónticas están alejadas del margen, ¿ya? Pero hay veces que se confunden, que son las verdaderas lesiones endoperiodontal que hemos visto con la doctora, ¿ya? Y la endodóntica normalmente se pueden juntar. Vamos a ver este caso muy curioso después. Entonces, la sintomatología, y esto es súper importante, por ejemplo, el sondaje no nos cuesta a nosotros los periodoncistas, pero la sintomatología sí nos cuesta. Cuando tengo un paciente que tiene periodontitis, rara vez mi paciente va a llegar con los ojos que no ha podido dormir toda la noche, nunca me va a decir si ha tenido dolor al frío, al caliente, no va a tener eso. Normalmente les ha molestado toda la vida y les está molestando más y no saben diferenciar qué pieza dentaria es porque es generalizado. Pero cuando voy a una pieza de origen endodóntico, tengo toda la historia de dolor, pérdida de vitalidad, primero de dolor al frío, luego al caliente. Entonces, con esas 4 cosas me voy orientando para saber qué es lo que tengo que hacer. Dígame. Entonces, doctora, el sondaje positivo en un solo sector del diente determinante de una fractura Patognomónico. No necesariamente fractura, puede ser perforación, puede ser una... acordémonos que un absceso de origen endodóntico puede tratar de drenar por cualquier lugar, va a buscar el lugar de menor resistencia. Si se encuentra con una bolsa periodontal, por ahí va a drenar. Entonces, por donde menos le cueste, puede ser eso. Pero lo importante es que es de origen endodóntico, no es periodontal. Ahí que yo sé que no tengo que raspar porque empeoro las cosas, ¿cierto? Entonces, la historia del dolor, y ahorita vamos a ver. Ahora, hay varias clasificaciones, me gusta la que dio la doctora, que fue la última, porque hay lesiones endodónticas primarias, periodontal primaria, lesiones combinadas verdaderas, y estas son las más complicadas. Lesión endodóntica primaria con compromiso periodontal. Vamos a tratar de no encasillarnos en la clasificación, porque en realidad las combinadas verdaderas son las que tienen necrosis de pulpa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, ya no sería combinada verdadera, ¿ya? Entonces tienen necrosis pulpar, ¿ya? Tengo una lesión endodóntica primero, lo vamos a desarrollar uno por uno, ¿ya? Pero tengo lesiones que comienzan, por ejemplo, tengo una lesión que por un conducto lateral, que drena por conducto lateral, que me ha pasado, que el paciente viene con una profundidad del sondaje de 6-7 milímetros, y cuando saco la radiografía y veo no tiene picos óseos de nada. Aunque no lo vea en la radiografía, ya en la tomografía lo vemos y hay un conducto lateral. Entonces eso me puede hacer confundir de que hay un proceso periodontal, porque voy a tener un sondaje a este nivel. Luego tengo las combinadas verdaderas, que es lo que me dicen. Va la lesión periodontal, o sea, tengo un paciente que tiene periodontitis y tengo un paciente que tiene necrosis, pero comienza a drenar por la bolsa misma. Y hay veces que las dos van paralelamente. ¿Sí? Quería hacer una consulta. En el momento que, en estos conductos laterales, en el momento que, bueno, por la irrigación y todo se lava bien el conducto lateral, generalmente tiende a salirse nuestro cemento obturador ahí. Entonces quería saber si eso influye en que se vuelvan a adherir la fibra ahí, o no pasaría. En realidad dependen de los 2 milímetros esos de si he perdido ese huesito o no, pero no debería. ¿Por qué? Porque cuando se nos extravasa el cemento apical, el organismo lo repara fácilmente. Entonces, igual, ¿qué es lo que va a diferenciar ahí? Que tal vez en el momento de que, por ejemplo, en este tipo de lesión se destruyó hueso, tal vez ya no se pueda recuperar si es un hueso demasiado delgado. Pero más depende del espesor del hueso que de la extravasación misma del material, porque el material, como les decía, no tiene la capacidad de destruir las fibras de Sharpie. Contamina, vienen los macrófagos, se lo llevan
pero no destruye intrínsecamente. Es biocompatible, claro. Entonces, lesión endodóntica primaria es cuando es exclusivamente pulpar, esto es lo que decíamos. Como hay conductos laterales, pueden drenar a través de la bolsa y nosotros pensar de que es una bolsa periodontal, ¿ya? Entonces, se puede ver absceso periapical con fisturización en el área, o sea, esto, ¿ya? Casi siempre van, aquí la puse esta figura para recordar que solamente es una vía de drenaje y de escape. Y es muy común en las fracturas coronorradiculares. Ya clínicamente, casi siempre el paciente no tiene periodontitis. Una cosa que nos va a servir para diagnosticar una de la otra es una radiografía panorámica o sondearlo al paciente. Entonces yo lo sondeo al paciente, no tiene bolsas en otro lado, difícil que tenga una bolsa de 8 milímetros en una sola pieza dentaria porque la periodontitis tiene que ver también con las defensas. ¿Ya? El sondaje va a ser un sondaje del tipo fractura. Voy sondeando poco y voy profundo. La sintomatología, o tengo dolor agudo o necrosis, pero lo más importante es que no hay periodontitis, y en mi imagen radiográfica voy a tener lesiones dentarias cercanas a la pulpa. Por ejemplo, en este caso, que es una perforación, fíjense que los picos en el hueso están intactos y aquí sí había una destrucción de la tabla ósea. Entonces hay veces que no son tan evidentes como esas, ¿no es cierto? Siempre que tengo una lesión endodóntica primaria, el pronóstico y el tratamiento va a ser solamente el tratamiento endodóntico. Si mi tratamiento endodóntico es exitoso, eso va a regenerar 100%, a no ser que se haya destruido una pared ósea delgada, eso ya es irreversible, lo mismo que sucede con las afracciones. ¿Ya? Por eso es lo que decía que puede haber destrucción de la tabla ósea vestibular. Miren cómo hay una endodoncia y todo regenera perfectamente. ¿Ya? Este es el caso en el que no hay tabla ósea vestibular, nos podemos quedar con lesiones. Por ejemplo, se nos puede presentar una boca, mire, en esto que parece que hubieran, aquí había profundidad del sondaje, profundidad del sondaje, profundidad del sondaje, profundidad del sondaje, pero todas las lesiones eran de origen endodóntico. ¿Por qué? Porque si ven los picos, distancia entre el límite alveolo cementario y hueso, es solamente de 1 a 2 milímetros. Entonces, estas las lesiones, excepto aquí. Esto es una cosa importante. Cuando hay piezas dentarias muy cercanas una a la otra, a veces se destruye por completo el hueso que hay, porque también es un hueso más delgado de 1 milímetro. Entonces, lesiones endodónticas que están drenando a través del surco pueden irse desde 2 milímetros y directo hasta 7, porque el hueso de las lesiones muy próximas desaparece rápidamente. Entonces, raíces próximas son muy probable que se pierda el hueso. Lo mismo es el mismo principio por el cual no se ponen implantes muy cercanos. ¿Por qué? Porque cuando tengo dos implantes muy cercanos, tengo una inflamación o bacteriana o el otro tipo de inflamación, va a hacer que ese hueso desaparezca. ¿Ya? Ahí en esa radiografía, entre la 16 y la 17, aquí, perdón, entre la 36 y la 37, y ahí hay unas, aquí perdió la cresta. Perdió la cresta, posiblemente sea de origen endodóntico. Ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es sondear. Terapia, no, pero es difícil. ¿Por qué? Porque para que yo tenga esto de aquí, esto tendría que haber perdido un poquito más de altura de hueso y debería haber, o sea, debería haber más espacio, debería haber un defecto un poquito más ancho. Pero bueno, eso hay que definirlo clínicamente, porque hay veces que hay los espolones de esmalte o perlas de esmalte en la furcación, están ahí y eso producen pérdidas óseas rápidas también. Ya hay que individualizar cada pieza, porque no nos olvidemos que la radiografía es engañosa y es complementaria. Entonces, la lesión periodontal primaria es causada exclusivamente por periodontitis. ¿Qué es lo que pasa? Tengo una periodontitis que ya, si la pulpa es vital, no entra en lesiones endoperidontales, pero desde el momento en que produce una necrosis, ya estoy en una lesión perioendodóntica. Entonces, puede ser también que yo tenga una bolsa tan profunda que cuando esté raspando y alisando, que me ha pasado, el paciente dice, ay, yo ya sé que con la cureta periodontal me lo saqué el paquete vasculonervioso y si no tenía necrosis ahora sí lo tiene. ¿Ya? Pero el sondaje casi siempre se extiende hasta el ápice. ¿Cómo es una característica clínica de estas? No hay fístula, casi nunca hay fístula por otro lado, porque siempre va a drenar por la bolsa.
no nos olvidemos que esa bolsa periodontal, para llegar a eso, ha demorado por lo menos 10 años. Entonces se ha acostumbrado, aunque tenga necrosis, a drenar por la bolsa. Entonces, la sintomatología son casi siempre síntomas periodontales: escozor, picazón, sangrado de encías, movilidad de dientes. Ya puede haber síntomas periodontales mientras estoy raspando o alisando, pero es parecido a esto. Yo tengo que ver que hay lesiones, por ejemplo, aquí ya he perdido 1 o 2 milímetros. Aquí no hay una lesión cercana a la pulpa, pero miren cómo es más ancho esta pérdida de hueso. Entonces, miren, este es un paciente, siempre, por eso la sonda periodontal es número 1. Miren dónde está la altura de la encía del paciente, y esta es una sonda periodontal de 15 milímetros. O sea, se la tragó enterita la bolsa periodontal, y cuando veo su sondaje, miren cómo tengo pérdida ósea también en el diente vecino, y tengo toda la pared mesial prácticamente perdida y no hay ningún vestigio de la lámina dura. Entonces, esta es una lesión de origen periodontal, ¿ya? Siempre que hay estas lesiones de origen periodontal, o sea, originadas, el pronóstico es malo, por lo que habíamos hablado de que no se puede regenerar periodontitis. Ahora, por ejemplo, en este caso, suponiendo que no, para implante es una belleza. Hago mi antibioterapia, bajo la carga bacteriana y puedo poner un implante, y yo sé que al poner relleno de hueso yo voy a tener hueso hasta este pico. O tengo que hacer primero, en este caso, una regeneración. En este caso, una regeneración porque no tengo que 3 milímetros agarrarme de ápice, pero yo sé que hasta donde tenga el pico óseo pongo injerto de hueso y ahí voy a tener suficiente hueso. El pronóstico siempre es malo. ¿Con qué excepciones? Por ejemplo, este es uno de los pocos casos que está indicado para hacer una radiectomía. Este era un paciente que siempre les digo que tenemos que ver el todo del paciente. Este era un paciente de 89 años, ¿ya? Entonces, este pacientito de 89 años nunca usó un cepillo interdentario, y esto es resultado de una periodontitis. Entonces, en este paciente, si yo ya tengo este puente que no se mueve, que no tengo antagonista, no le voy a sacar a una persona de 89 años para sacar y ponerle implante y dejarlo sin premolar y molar. Entonces, este es un paciente totalmente indicado para una radiectomía. ¿Por qué? Porque la raíz distal tiene completo soporte, no tiene movilidad mi pieza dentaria, y esta está completamente afectada. Entonces, primero hago mi tratamiento de endodoncia y hago mi radiectomía, y es súper fácil hacer la radiectomía para cualquier cirujano. Entonces, las radiectomías no se hacen mucho, pero tienen sus indicaciones y nos pueden servir para este tipo de pacientes, ¿no? Porque tienen mal pronóstico con el tiempo. Sí, este es un detalle tan importante, es que estoy tocando la radiectomía, porque es una maniobra que cada vez se le está realizando menos y que da buen resultado. Da buen resultado. Yo tengo también experiencia de varios casos que me han llegado, y algo importante, y lo que acabas de señalar, siempre se debe hacer previamente la endodoncia y después la parte quirúrgica, la parte periodontal, porque normalmente me ha pasado también que me derivan a un paciente que ya le han hecho le han quitado una de las raíces y me lo bajan en endodoncia. No. Es al revés. Es al revés. Primero la endodoncia. Es la endodoncia, yo devuelvo al paciente y primero la endodoncia. ¿Por qué? Porque uno no quería arriesgarse. Entonces, primero es la endodoncia. Sí. Esto es lo que nos vemos cuando hay problemas. Posiblemente ha debido ser una necrosis por calentamiento cuando tallaron. Porque miren cómo las lesiones se hacen como unas peritas a nivel del ápice, pero tengo pérdida ósea, pero esta es independiente de esta lesión. Entonces, el tratamiento puede ser conjunto, pero siempre el pronóstico va a depender de qué tan dañada está periodontalmente esa pieza, si la puedo rehabilitar o no, ¿ya? Y para terminar, miren, esto me encanta, porque esta radiografía me lo mandaron. Por favor, hacémele regeneración a este paciente, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que solamente puedo ir a los picos óseos, pero aquí hay dos tipos de lesiones diferentes. Tengo, y comienzo con periodontitis, tengo un ensanchamiento del espacio periodontal, pero aquí aparentemente no hay necrosis. Y en esta pieza dentaria sigo teniendo lámina dura, y este proceso es independiente de este. Sin embargo, las dos piezas tienen mal pronóstico por la movilidad que tenía, ¿ya? De todas maneras, si tuviera que escoger, suponiendo si esta pieza dentaria no se movería, esta tiene buen pronóstico y esta tiene mal pronóstico.
¿ya? Y aquí para terminar, es un caso que me encanta porque este fue un paciente que vino y ya le habían hecho 2 reendodoncias, o sea, 1 endodoncia y 2 reendodoncias, iba por la segunda. Entonces, historia de retratamiento endodóntico y tenían el problema que siempre le drenaba pus y miren que la profundidad del sondaje está a 5 milímetros a este nivel, tengo 6, 5 y 5 milímetros. Cuando veo al paciente, un sondaje patognomónico de enfermedad periodontal, ¿no es cierto? Porque estoy yendo de a poquito. La imagen radiográfica ya lo habían mandado y no le querían hacer el retratamiento. Miren cómo en la panorámica se veía que tenía tendencia a tener periodontitis, tengo pérdidas óseas. Ahorita no se ve un poquito por la luz, pero miren cómo el tratamiento endodóntico con su fistulografía parecía que el origen era endodóntico, él llegó con esta radiografía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos con este paciente fue raspar y alisar. Fíjense que ya tengo curetas más pequeñas, ya, estas son curetas más grandes y esto es el raspaje y alisado después. Miren que ya tengo 2 milímetros de bolsa nada más. Entonces raspé y alicé, no fue necesario hacer el retratamiento de conducto y dejó de drenar. Obviamente hay una leve, fíjense que ya la encía está más rosada, pero hay una retracción de encía que es característico de la disminución de la inflamación. Y este de aquí, que es para ganar apuesta. ¿A cuál es? Bueno, toditos van a ganar porque aquí toditos son endodoncistas. Así no se van a, pero cuando hago a los odontólogos generales, ¿a cuál de las 2 piezas pertenece esta fístula? Y fíjense que puede engañar porque está cercana al margen. ¿A cuál de las 2 piezas pertenece esta fístula? ¿Al canino o al premolar? Apague la luz de que no. Al premolar. Al premolar, ganó el doctor. Es como aparte. Está, claro. Está en la parte sí, aquí no, ¿eh? Aquí pierdo, está aquí. En cambio aquí tengo, a pesar de que la fistulografía sale que está aquí, si sigo mi lámina dura, estoy ahí, pero primero le hicieron al canino, no resolvió y después al otro premolar. Entonces, por eso es que es importante ver, miren cómo ya estaba con esto y no solucionó. Recién cuando le hicieron... Incluso la lesión cariosa como quiera el premolar. Sí, pero pues así uno se discute. Así es. Entonces, miren, esto es otra clínica. El paciente viene para una limpieza y tiene una fístula. Entonces, es que esto ya lo había borrado. Si les digo que tiene puente voladizo, miren, este es mi sondaje. Sondaje 4, de golpe entro hasta 9 y vuelvo a salir a 2. Patognomónico de un problema de origen endodóntico. Cuando saco la radiografía, aquí está. Es un voladizo que hace mucha carga, solamente que yo podía apostar que aquí estaba la fractura. Pero no estaba ahí. Ay, perdón. Aquí estaba, y miren, aquí fue fisura. Y estaba toda enterita fisurada. ¿Ya? Entonces, el dolor a la masticación también es patognomónico de fractura. Entonces, el paciente va a tener dolor a la masticación. Y esa imagen envolvente en forma de J. No, sí. Bueno, Esta, ¿no es cierto? Esta, sí. Entonces, es característico. Para mí el sondaje es la clave, claro, porque soy periodoncista, ¿verdad? Voy a ir al último protocolo. Si mi paciente no tiene periodontitis para que nos sirva de algo, ¿por qué puedo tener un paciente con bolsas periodontales? Por ejemplo, me puede venir un absceso en el medio de un tratamiento periodontal, porque las bolsas a veces tienen estas características. Entonces, si yo vengo con mi cureta y solamente hago este movimiento, puedo hacer que se me queden sarros aquí. Entonces, eso me puede producir abscesos durante el tratamiento periodontal. Entonces, los abscesos periodontales ya no se hacen los abscesos periodontales, no se tratan con colgajo como se trataban antes, por lo menos cuando me enseñaron en la universidad era con colgajo. Ahora solamente, como decía la doctora Roxana, se debrida, se da antibióticos, se puede enjuagar con suero fisiológico, con enjuague de clorexidina, esperar que los síntomas bajen para recién hacer un raspaje profundo, porque si hago un raspaje profundo la primera vez sin dar antibióticos, sin nada, la encía está tan lábil que la retracción va a ser muy grande. ¿Ya? Y por último, hay un protocolo de antibióticos. Fíjense en la prevalencia de los abscesos periodontales. El 59% de los abscesos periodontales son en pacientes no tratados.
¿Qué es lo más común que se presenten abscesos múltiples? Viene un paciente que no le diagnosticaron la periodontitis, le hacen una limpieza y se meten un poquito debajo de la bolsa. Entonces esa bolsa toda la vida estuvo abierta, drenando, y si me meto 2 milímetros debajo de la bolsa, se cierra la bolsa y se me hace un absceso hasta que se vuelve a abrir. Entonces en pacientes que tienen una periodontitis no tratada es la mayoría de los abscesos periodontales. O pacientes, por ejemplo, que han tomado, puede pasar lo mismo, paciente de periodontitis no tratada, que le doy antibiótico sistémico. Me ha pasado en pacientes que tienen, por ejemplo, infecciones urinarias crónicas. Le dan un antibiótico, después otro antibiótico, después otro antibiótico, las bacterias se vuelven locas y de pronto comienzan a venir los abscesos. Pero la mayoría son en periodontitis no diagnosticadas y no tratadas. Y por último, el protocolo dice que se debería dar solamente colgajos, no se hacen cuando hay un compromiso sistémico de fiebre. El paciente, tengo que dar un antibiótico, pero si no es necesario dar un antibiótico, sería suficiente drenando. No sé si eso ha cambiado, doctora. ¿Sí ha cambiado? Es más o menos así, más conservador. No se da tanto antibiótico o si no se cronifica el cuadro también. Claro, se puede cronificar el cuadro. Entonces, tratamos de yo personalmente no doy antibiótico, pero como estamos en Santa Cruz de la Tierra, Bolivia, hay algunos pacientes, ¿y no me va a dar antibiótico? Cuando el paciente me pregunta más de 2 veces si no le voy a dar antibiótico, yo ya sé que si no le doy antibiótico el paciente se va a enojar, y es más importante a veces la relación doctor-paciente que la disbiosis que pueda tener el paciente. ¿Ya? Entonces, amoxicilina con ácido clavulánico, podemos combinarlo con metronidazol cuando son bacterias anaerobias, pero tratándose de un absceso periodontal, el antibiótico menos invasivo está mejor. ¿Ya? Y el secreto siempre es entender los procesos del organismo. Ya vamos a tener las lesiones endodónticas, es solamente por dónde sale, está buscando por dónde salir, y el periodontal es mucho más agresivo y mucho más irreversible. ¿No ve? Si hay alguna cosa más de la que podamos conversar. Bien, nosotros agradecidos con su presencia, vamos a servir para la ciencia, para la próxima, para que muchas personas puedan ver esto, y con certeza que los vamos a invitar individualmente para una próxima oportunidad, para hablar de temas un poco más específicos en el que sean ustedes los que nos den más luces a todos los que necesitamos. ¿Ya, doctora? Sí, muchas gracias, la verdad. Sus acotaciones igual nos ayudan, como le decía, el tema de trabajar de la mano con otros profesionales y dar un mejor tratamiento, ¿no?, a nuestros pacientes. Queremos hacer un agradecimiento especial a todos los destacados endodoncistas que estuvieron presentes en nuestro conversatorio. Esperamos que este espacio haya sido de mucho enriquecimiento para todos ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo conversatorio de Mundo Perio.